Y si todo lo que has hecho hasta ahora, cada sacrificio, cada madrugada, cada esfuerzo que te costó la salud y la paz, ha sido en la dirección equivocada, no porque seas incapaz, no porque no lo merezcas, sino porque nadie te enseñó la verdad más simple y más poderosa que existe, que la escasez no se vence trabajando más. Se vence hablando diferente. Quédate hasta el final de este mensaje. Porque antes de que termine, tendrás en tus manos la frase que destruye la escasez en 7 segundos. Y lo que viene después de esa frase, depende de si decides plantarla. No naciste para luchar contra la carencia. Naciste para comandarla. El mundo te entrenó a correr tras el dinero, a sudar por él, a negociar tu propia paz a cambio de migajas, a levantarte antes del sol y doblarte bajo el peso de las deudas, como si eso fuera señal de carácter. Pero la ley espiritual dice algo radicalmente diferente. La escasez no se desvanece trabajando más, ni orando más, ni esforzándote más. La escasez se destruye declarando con verdad. Y hoy aprenderás el ritual de los 7 segundos, aquel que los grandes maestros de la tradición espiritual conocen, pero rara vez enseñan. El ritmo exacto que dobla la realidad y destruye el imperio de la carencia en tu vida. No en años. No en meses. En horas. El dolor espiritual más profundo no reside en el bolsillo vacío. Reside en la palabra débil. En la lengua que suplica cuando debería comandar. Que describe la miseria cuando debería decretar la riqueza. Que narra la historia de la carencia, cuando fue diseñada para pronunciar la ley de la abundancia. Tu boca no fue hecha para testificar escasez. Fue hecha para crear abundancia. ¿Y qué ha creado hasta ahora? Mira tu vida financiera. Mira tus cuentas. Mira la ansiedad que te inunda cuando el mes termina y el dinero no alcanza. Esto no es casualidad. No es mala suerte. No es castigo divino. Es eco. El eco de tu propia voz, repitiendo día tras día las sentencias que heredaste del miedo. Es difícil. No se puede. No tengo. No lo logro. Siempre sufro por dinero. Y el universo, que no juzga, que no cuestiona, que solo obedece, te ha entregado exactamente lo que ordenaste, escasez. El mundo te enseñó que la riqueza proviene del esfuerzo. Levántate temprano. Trabaja duro. Sacrifica. Demuestra que lo mereces. Y tú lo intentaste. Corriste, te esforzaste hasta el colapso. Y aún así el dinero se escurrió entre tus dedos como arena. ¿Por qué? Porque el mundo mintió. El dinero no responde al esfuerzo. Responde a la palabra. Responde a la frecuencia. Responde al comando espiritual que vibra en tu voz cuando hablas, no desde el miedo, sino desde la ley. Y la ley no se mueve por lágrimas, ni por prisa, ni por sacrificio. La ley se mueve por el sonido de la autoridad divina. Y esa autoridad reside en tu boca, esperando ser activada, esperando que dejes de suplicar y comiences a gobernar. Déjame presentarte la verdad central que, una vez comprendida, disuelve años de lucha financiera en un solo aliento. La palabra es la semilla. No metafóricamente. No poéticamente. Literalmente. Toda palabra que emana de tu boca es una semilla plantada en el campo invisible de la sustancia espiritual. Y toda semilla, sin excepción, produce según su especie. Si siembras, no tengo, cosecharás vacío. Si siembras, es difícil, cosecharás resistencia. Si siembras, siempre sufro, cosecharás dolor continuo. Pero si siembras la semilla correcta, en el suelo correcto, con el ritmo adecuado, con la certeza inquebrantable de que la ley divina jamás falla, entonces la cosecha es inevitable. No porque lo hayas merecido. No porque hayas trabajado más. Sino porque sembraste. El problema nunca fue la falta de oportunidad. El problema nunca fue la economía, ni el gobierno, ni la suerte, ni el momento. El problema es que has estado sembrando semillas de escasez y esperando una cosecha de abundancia. Has regado el miedo con tus palabras, y esperado que la riqueza brotara. Pero el suelo espiritual no negocia. No se conmueve con tus intenciones. Responde a lo que siembras. Y si tu boca siembra carencia, tu vida cosecha vacío. Hoy esto cambia. Hoy recibirás una nueva semilla.
Una frase ancla tan precisa, tan alineada con la ley divina, tan cargada de sustancia espiritual, que cuando es pronunciada con ritmo y autoridad, destruye la escasez en 7 segundos. No gradualmente. No poco a poco. Inmediatamente. Porque la ley no necesita tiempo. La ley necesita voz. Y cuando tu voz se alinea con el comando divino, cuando dejas de describir el problema y comienzas a decretar la solución, la cosecha comienza ahora. Y las primeras señales, los primeros movimientos, las primeras aperturas vendrán en las próximas 24 horas. No porque yo lo prometa, sino porque la ley es exacta. Tu voz es la caja fuerte. Tu decreto es la llave. Ningún banco externo guarda tu riqueza. Ningún empleo externo financia tu destino. Ninguna persona externa detiene tu provisión. La caja fuerte siempre ha estado en ti. Y la llave siempre ha sido tu palabra. Pero te enseñaron a usar la llave equivocada. Te entrenaron para girar la cerradura con miedo, con duda, con súplica. Y la caja fuerte, obediente a tu vibración, se mantuvo cerrada. Hoy aprendes a abrirla. Con 7 segundos de comando espiritual. Con una frase que corta la confusión, silencia el miedo y activa el suministro divino que nunca estuvo lejos. Solo estaba fuera de sintonía con el sonido de tu voz. Antes de continuar, escribe en los comentarios la palabra semilla como primer acto de activación. Porque quien siembra con intención, siembra con poder. Y ese comentario que escribes hoy es ya la primera semilla del nuevo ciclo. Ahora vayamos al mecanismo que hace obedecer a lo invisible. La ley divina no negocia con apariencias. No se dobla ante la lógica humana. No espera que estés listo para empezar a operar. La ley es anterior al pensamiento. Anterior a la duda. Anterior al miedo. Y funciona así: toda palabra pronunciada con convicción planta una semilla en el campo invisible de la sustancia divina. Y esa semilla, una vez plantada, no puede dejar de crecer. No porque lo hayas merecido. No porque hayas trabajado más. Sino porque la ley de la germinación espiritual es tan exacta como la ley de la gravedad. No le preguntas a la gravedad si funcionará hoy. No suplicas que opere. Simplemente funciona. Y lo mismo ocurre con la palabra: cuando hablas, siembras. Y lo que siembras, inevitablemente cosechas. El mundo invirtió el orden. Te enseñó a esforzarte primero para luego recibir. Trabaja duro, sacrifica, prueba tu valor, y quizás, si tienes suerte, la riqueza llegará. Pero eso es plantar en el desierto. Es sembrar en suelo árido, endurecido por el miedo y la creencia en la escasez. Puedes plantar 1000 semillas en el desierto y ninguna brotará. No porque las semillas sean malas, sino porque el suelo está muerto. El suelo del esfuerzo puro es suelo muerto. El suelo de la prisa desesperada es suelo estéril. El suelo de la ansiedad financiera es suelo envenenado. Y no importa cuántas horas trabajes, cuántas estrategias intentes, cuántos planes traces. Si estás plantando en el suelo equivocado, la cosecha nunca llegará. Pero existe otro suelo. Un suelo que los grandes maestros de la tradición espiritual conocen. Un suelo fértil, rico, vivo, listo para recibir la semilla y multiplicarla. Este suelo no está en el mercado. No está en la economía. No está en el banco. Está en el campo invisible de la sustancia divina. Y el acceso a este suelo no es por esfuerzo. Es por palabra. Cuando hablas, plantas. Y cuando hablas con alineación, con ritmo, con autoridad espiritual, plantas en el suelo fértil. Y la cosecha, no por lógica humana, sino por la ley divina, comienza de inmediato. Cada palabra lleva una vibración. Y cada vibración atrae sustancia. La sustancia divina no tiene forma. Es el material bruto de toda creación. Espera instrucción. Y la instrucción llega por la palabra. Cuando dices, no tengo dinero, instruyes a la sustancia a formar escasez. Cuando dices, es difícil, ordenas a la sustancia que cree resistencia. Cuando repites, siempre sufro, mandas a la sustancia a materializar dolor. La sustancia no juzga. No cuestiona. No tiene preferencias. Obedece. Es sierva de la ley. Y la ley se activa por tu voz.
La palabra semilla funciona porque corta esa programación antigua. Sustituye la semilla de escasez por la semilla de riqueza. Sustituye el orden de carencia por el orden de abundancia. Y cuando siembras la semilla correcta, en el suelo correcto, con el ritmo adecuado, la sustancia divina empieza a reorganizarse. No gradualmente. Inmediatamente. En el instante en que la palabra sale de tu boca, el campo invisible responde. La cosecha puede tardar horas o días en manifestarse en lo visible. Pero en lo invisible ya comenzó. La semilla ya está germinando. Las raíces ya se están formando. Y nada, absolutamente nada, puede impedir que la ley complete lo que tú iniciaste con tu palabra. Ahora comprende la profundidad de esto. La semilla no crece porque la observas. No crece porque te preocupas. No crece porque la verificas cada hora para ver si algo cambió. La semilla crece en silencio, en la oscuridad, lejos de los ojos humanos. Trabaja en lo invisible antes de aparecer en lo visible. Y lo mismo sucede con tu palabra. Cuando declaras, siembras. Y a partir de ese momento, tu trabajo no es excavar el suelo para comprobar si la semilla germinó. Tu trabajo es respetar el ritmo. Y respetar el ritmo significa repetir, significa mantener la palabra viva, significa no contaminar el suelo con duda, miedo o contradicción. Muchos siembran la semilla correcta y luego la arrancan con la palabra equivocada. Decretan abundancia por la mañana y dudan por la tarde. Siembran fe y la arrancan con miedo. Siembran comando y lo destruyen con súplica. Y luego preguntan, ¿por qué la cosecha no llega? La cosecha no llega porque no dejaron crecer la semilla. La enterraron y luego la desenterraron. La sembraron y luego la pisotearon. La regaron y luego la envenenaron con la duda. La ley no puede operar donde hay contradicción. La semilla no puede crecer donde el suelo es removido diariamente por el miedo. Por eso el ritual de los 7 segundos es tan poderoso. Porque simplifica todo en una frase, un ritmo, un comando. Sin explicaciones. Sin negociaciones. Sin excusas. Tú siembras la semilla con 7 segundos de decreto espiritual. Y después riegas con silencio y certeza. No discutes con la apariencia. No debates con la carencia. No negocias con el miedo. Simplemente mantienes el ritmo de la palabra. Y la ley, que nunca falla, completa el resto. Escucha con atención lo que sucede en el momento de la germinación espiritual. Cuando siembras la palabra semilla correcta, lo invisible comienza a moverse. Canales son abiertos. Personas son posicionadas. Oportunidades son alineadas. El dinero comienza a fluir de fuentes esperadas e inesperadas. Pero tú no lo ves todavía. Solo ves la cuenta bancaria aún vacía. Y si juzgas por la apariencia, si arrancas la semilla porque la cosecha no es visible, abortas la ley en medio del proceso. Y la riqueza que estaba en camino retrocede. Pero si mantienes la palabra, si riegas con repetición, si proteges el suelo con silencio espiritual, si te niegas a hablar en contra de lo que sembraste, entonces la cosecha se completa. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Lo que parecía atrasado se vuelve inmediato. Lo que parecía negado se vuelve entregado. Porque la semilla, una vez sembrada y regada, no puede dejar de brotar. Es ley. Déjame darte evidencia real. Una mujer desempleada por meses vivía repitiendo, estoy perdida. Nadie me contrata. No sé qué hacer. Y su vida reflejaba exactamente eso. Puertas cerradas. Entrevistas canceladas. Silencio absoluto del mercado. Un día ella aprendió la ley de la palabra semilla y cambió una sola frase. Dejó de decir, estoy perdida, y comenzó a declarar, el suministro divino me reconoce. No una vez. Repetidamente. Al despertar, al caminar, al dormir. Sembró la semilla. Y en 48 horas 2 propuestas llegaron. Una empresa que la había rechazado meses antes, y otra de un contacto que ella ni recordaba haber hecho. Ella no corrió detrás. Ella sembró, y la cosecha llegó. Otro ejemplo. Un empresario atrapado en negociaciones que no avanzaban, luchando por cerrar contratos, esforzándose hasta la extenuación sin resultados. Él repetía, está difícil. El mercado está parado.
Nadie quiere invertir. Y el universo, obediente, creaba exactamente eso: dificultad, estancamiento, negación. Hasta que él aprendió y cambió la semilla. Dejó de decretar resistencia y comenzó a declarar: mi camino es sin resistencia. Y la semana siguiente, el contrato que nunca pudo forzar apareció. No porque trabajó más, sino porque sembró diferente. Y uno más. Un estudiante sin dinero para pagar la colegiatura, sin opciones, sin salida aparente. Había intentado préstamos, trabajos ocasionales, pedidos de ayuda. Nada funcionaba. Hasta que alguien le entregó la semilla correcta. Y él cambió: no tengo dinero, por el dinero me obedece. En 3 días llegó una beca. La provisión llegó no porque lo mereciera más que el día anterior, sino porque sembró diferente. Estos no son casos aislados. Son demostraciones de la misma ley, la que opera para todos, la que está disponible para ti ahora. La diferencia no radica en la suerte, ni en el favor especial, ni en el momento oportuno. Radica en la semilla. Lo que siembras, cosechas. Si lo que estás escuchando hoy está encendiendo algo en ti, si sientes que has estado buscando exactamente esto y finalmente lo encontraste, entonces hay algo que quiero decirte. Cada semana existe un espacio donde estas verdades espirituales se encuentran con los desafíos reales de tu vida, las deudas reales, los bloqueos reales, las puertas que aún no se abren. Suscríbete ahora, activa la campanita, y no pierdas lo que viene. Porque lo que se comparte aquí está diseñado para transformar, no para entretener. Ahora sigamos. No puedes cosechar nueva riqueza con identidad vieja. No puedes plantar semilla de abundancia llamándote pobre. No puedes activar la ley de la abundancia respondiendo al nombre de la escasez. La vieja identidad debe morir. No mejorar. No ajustar. No gestionar. Morir. Porque el yo que mendiga no gobierna. El yo que teme no comanda. El yo que suplica no decreta. Hasta que sepultes ese yo antiguo, lo declares muerto y te rehúses a responder al nombre que el miedo te dio, la semilla no germinará con plena potencia. Las escrituras son claras. En Job 10:28 está escrito: decretarás una cosa, y te será establecida. No pensarás. No desearás. No esperarás. Decretarás. Este es el fundamento de la ley divina. El decreto es el nacimiento de la creación. El universo no reacciona a intenciones silenciosas, ni se mueve por sueños guardados, ni responde a esperanzas tímidas. Responde a la palabra hablada con autoridad. Y la autoridad no proviene del yo mendigo. Proviene del yo soberano. Del yo que sabe que la palabra no pide, ordena. No suplica, gobierna. No espera permiso. Asume dominio. Pero el mundo te entrenó para ser mendigo. Te entrenó a dudar de tu propio valor, a mendigar oportunidades, a agradecer en exceso por las migajas. Y tú aceptaste esa identidad. Te llamaste indigno. Insuficiente. Desafortunado. Siempre luchando. Y el universo, que no juzga sino que obedece, construyó a tu alrededor exactamente lo que decretaste sobre ti mismo. No fuiste negado por el cielo. Fuiste obedecido por la ley. Y la ley no puede darte lo que no te permites recibir. No puede entregarte la riqueza mientras te vistes con la mortaja de la pobreza. Esa identidad antigua, ese yo pequeño que se aferra a la historia de carencia como si fuera identidad verdadera, necesita ser enterrado. Y el entierro no es gradual. Es declarado. Es hablado. Es decretado. No esperas sentirte digno para hablar como rey. Hablas como rey, y la dignidad sigue. No esperas sentirte rico para decretar riqueza. Decretas riqueza, y la sustancia obedece. El orden es: hablar primero, sentir después. Decretar primero, ver después. Sembrar primero, cosechar después. Déjame contarte una historia verdadera. Una mujer acudió a Florence Scovel Sin, la gran maestra de la ley de la palabra, en completo desespero. Sus finanzas estaban devastadas, sus relaciones destruidas, su salud frágil. Y le dijo: ya lo intenté todo. Trabajé, recé, me esforcé. Pero nada funciona. Soy desafortunada.
Nunca me va a salir bien. Florence la miró con compasión, pero también con firmeza, y respondió, tienes razón. Mientras te llames así, la escasez permanece. Mientras te llames desafortunada, la provisión se escapa. Porque no estás describiendo tu vida. Estás creando tu vida con las palabras que hablas. Florence entonces le dio una única instrucción: deja de hablar lo que ves. Comienza a decretar lo que la ley divina ya preparó para ti. Deja de decir, soy desafortunada, y comienza a declarar, soy bendecida por la ley divina. Deja de decir, nada funciona, y comienza a afirmar, todo coopera para mi bien, bajo la gracia y de maneras perfectas. No una vez, sino repetidamente, diariamente, fielmente. Siembra la semilla correcta y deja que la ley haga el resto. La mujer, aún con dudas, obedeció y comenzó. Por la mañana, antes de cualquier palabra de miedo, declaraba, soy bendecida por la ley divina. Todo coopera para mi bien bajo la gracia. Por la noche, antes de dormir, lo repetía. Y durante el día, cada vez que el miedo intentaba hablar, ella lo interrumpía con el decreto. Y en pocos días algo comenzó a cambiar. No en la cuenta bancaria todavía. En su vibración. Dejó de andar como víctima. Dejó de hablar como derrotada. Dejó de presentarse al mundo como quien pide perdón por existir. Y entonces, en menos de 2 semanas, sonó el teléfono. Era un antiguo cliente que la había olvidado. Él necesitaba sus servicios. Y el valor era exactamente lo que ella necesitaba para saldar la deuda más urgente. Días después, otra oportunidad. Y otra. Y otra. No porque ella trabajó más. No porque ella mereció más. Sino porque ella sembró diferente. Porque dejó de decretar carencia y empezó a declarar bendición. Y la ley, que no tiene preferencias sino que solo obedece, entregó lo que ella finalmente permitió. Florence Scovel-Sin enseñó esto a cientos de personas durante décadas. La ley no cambia porque tú sufres. Cambia porque tú hablas. Tu historia de dolor no impresiona al universo. Tu palabra de poder lo comanda. Y el momento en que dejas de contar la tragedia y empiezas a decretar la victoria, es el momento en que la tragedia pierde el poder y la victoria asume el trono. Ahora te pregunto con honestidad, ¿cómo te has llamado a ti mismo? ¿Qué identidad has declarado? Cuando alguien te pregunta cómo estás, respondes con el decreto de la ley o con la descripción de la falta. Cuando te miras al espejo, ¿ves al hijo del creador o al hijo de la escasez? Cuando hablas de dinero, ¿hablas como quien gobierna o como quien mendiga? La respuesta está en tu vida. Porque tu vida es el eco de tu identidad hablada. Y si la vida refleja pobreza, es porque la identidad aún se llama pobre. El yo viejo necesita morir. El yo que dice, no tengo. El yo que repite, no se puede. El yo que ensaya, siempre sufro. Ese yo no fue creado por el Creador. Fue creado por el miedo. Y el miedo no tiene autoridad. No tiene jurisdicción. Solo puede sembrar en el desierto de la ilusión. Y tú has vivido demasiado tiempo en ese desierto. Hoy entras al jardín. Hoy asumes la identidad verdadera. La que sabe que la palabra crea. Que el decreto gobierna. Que la semilla plantada con autoridad siempre germina. Tú no eres el yo débil que el mundo te dijo que eras. No eres el yo pobre que la economía te impuso. No eres el yo derrotado que la historia intentó escribir. Eres el yo divino. El que fue hecho a imagen y semejanza del Creador. El que lleva la misma autoridad que dijo, hágase la luz. Y hubo luz. Pero mientras llevas el nombre antiguo, mientras respondes a la identidad de escasez, mientras te vistes con la ropa del miedo, la autoridad permanece dormida. No porque el Creador la quitó, sino porque tú la cubriste con mentiras. Y hoy quitas las mentiras. Hoy te despojas del falso yo. Hoy declaras muerte a la identidad de mendigo, y resurrección a la identidad de soberano. Declara conmigo ahora. No como poesía. Como decreto. Ya no soy el yo que implora. Soy el yo que gobierna. Ya no soy el yo que teme. Soy el yo que decreta. Ya no soy el yo que mendiga. Soy el yo que comanda. El viejo yo murió.
El nuevo yo se ha levantado. Y este nuevo yo planta semilla de riqueza, no de escasez. Habla palabra de abundancia, no de falta. Decreta provisión, no pobreza. Este es el entierro del ego. No terapéutico. Espiritual. No gradual. Instantáneo. No mejoras al mendigo. Lo matas. No ajustas el miedo. Lo silencias. No gestionas la duda. La destruyes. Y en su lugar plantas la semilla del verdadero yo, el que sabe que la palabra no es una sugerencia. Es ley. Y cuando la ley es pronunciada por quien sabe quién es, la realidad no tiene otra opción más que obedecer. La vieja identidad decía, necesito trabajar más para tener más. La nueva identidad declara, yo planto la palabra y la cosecha llega por ley divina. La vieja identidad repetía, nunca me sale bien. La nueva identidad afirma, todo coopera para mi bien bajo la gracia. La vieja identidad vivía en, está difícil, no sé si funcionará. La nueva identidad decreta, mi camino es sin resistencia. Mi palabra crea riqueza. Ahora, ¿ves la diferencia? No es un ajuste. Es una transformación. No es una mejora. Es una resurrección. Y esa resurrección comienza no cuando sientes, sino cuando hablas. Porque la ley responde a la palabra, no al sentimiento. Y cuando hablas como el nuevo yo se convierte en realidad. Y cuando el nuevo yo se convierte en realidad, la nueva vida se manifiesta. Y la escasez que solo existía porque tú la decretabas, muere de hambre. Porque dejaste de alimentarla con tus palabras. Y en su lugar plantas riqueza. Riegas con decreto. Cosechas por ley. Ahora comprendes el mecanismo. Ahora viste la ley. Ahora enterraste el yo antiguo. Y solo queda una cosa, plantar. No teóricamente. Prácticamente. No un día. Hoy. No cuando te sientas listo. Ahora. Porque la semilla no espera el clima perfecto. La semilla plantada en el suelo fértil germina independientemente de lo que el cielo parezca prometer. Y tienes en tus manos la semilla más poderosa que existe, la palabra alineada a la ley divina. Solo resta plantarla. Déjame darte más evidencia. Un hombre enfrentaba rechazo constante. Toda puerta que tocaba se cerraba. Todo proyecto que iniciaba fracasaba. Y él repetía diariamente, nada me sale bien. Soy de mala suerte. El mundo está en mi contra. Y el mundo, obediente a su decreto, lo estaba. Hasta que alguien le enseñó a cambiar la semilla. Y él comenzó a declarar, contra toda evidencia visible, puertas se abren para mí. Camino en favor divino. Mi camino es sin resistencia. Nada cambió el primer día. Ni el segundo. Pero él continuó sembrando. Continuó regando con la palabra. Y al tercer día una llamada. Una oportunidad que él ni siquiera sabía que existía. Y 3 semanas después estaba exactamente donde siempre soñó estar. Otra historia. Una mujer ahogada en deudas, viendo el monto crecer cada mes. Ella decía, nunca voy a salir de esto. Me estoy hundiendo. No hay salida. Y el universo, sin juzgar, creaba más deuda. Hasta que ella aprendió y cambió. Comenzó a declarar, toda deuda está siendo saldada. Ando en provisión divina. El dinero fluye hacia mí con facilidad. Y en 5 días un error bancario a su favor. Un valor olvidado resurgió. Una negociación imposible fue aceptada. La montaña que parecía eterna comenzó a desmoronarse. No por el esfuerzo. Por la palabra. Y uno más. Un joven sin perspectiva, sin dirección, sin esperanza. Él repetía, no sé qué hacer. Estoy perdido. Nada tiene sentido. Y su vida reflejaba exactamente eso, confusión, parálisis, caos. Hasta que alguien le entregó la semilla correcta y él comenzó a declarar, sé exactamente qué hacer. Mi próximo paso está claro. La sabiduría divina me guía. Y en 2 días una claridad que nunca había sentido. Y una decisión que cambió su trayectoria. No porque la respuesta vino de fuera.
sino porque él sembró la palabra que abrió el canal interno de la sabiduría. ¿Ves el patrón? La ley no hace distinción. No favorece a unos y niega a otros. Responde a quien siembra. Y responde exactamente al tipo de semilla sembrada. Si siembras escasez, cosechas vacío. Si siembras confusión, cosechas caos. Pero si siembras decreto de riqueza, cosechas provisión. Si siembras autoridad espiritual, cosechas dominio. La diferencia nunca fue suerte. Fue semilla. Y ahora estás en el momento crítico. El momento de decisión. Porque conocer la ley no basta. Comprender el mecanismo no te transforma. Ver los ejemplos no cambia tu vida. Lo que cambia es sembrar. Es hablar. Es decretar. Es tomar la semilla que recibirás en un momento y plantarla con convicción, con ritmo, con autoridad. Sin vacilación. Sin negociación. Sin pedir disculpas al miedo. La semilla que recibirás no es larga. No es complicada. No exige esfuerzo intelectual. Es una frase. 7 segundos. Pero en esos 7 segundos siembras lo que la mayoría tarda años en construir. Porque la ley no mide el tiempo en calendarios. Mide el tiempo en alineación. Y cuando te alineas, el tiempo colapsa. Lo que parecía distante se vuelve inmediato. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Pero necesitas entender algo fundamental. La semilla necesita ser regada. Y regar no es esfuerzo. Es repetición. Es ritmo. Es mantener la palabra viva en tu boca, día tras día, hasta que aparezca la cosecha. Muchos siembran una vez y luego olvidan. O peor, siembran y luego arrancan con duda. Y entonces se quejan de que la ley no funciona. La ley siempre funciona. El problema es la inconsistencia. La semilla germina cuando la tierra se mantiene fértil. Y la tierra se mantiene fértil cuando la riegas con la palabra correcta y la proteges con silencio espiritual. Silencio espiritual no significa no hablar. Significa no contradecir lo que sembraste. Significa no discutir con la apariencia. Significa no arrancar la semilla porque la cosecha aún no es visible. Tú siembras. Tú riegas. Tú confías. Y la ley cumple. Este es el ritmo. Este es el proceso. Sencillo, directo, infalible. Así que prepárate. Respira hondo. Alinea tu postura. Porque lo que viene ahora no es teoría. Es comando. No es sugerencia. Es decreto. No es esperanza. Es ley. Y cuando pronuncies esta frase con el ritmo que aprenderás aquí, con la autoridad que ya vive en ti pero fue silenciada por el mundo, la escasez comenzará a morir. Y en su lugar, la riqueza, no como fantasía, sino como demostración de ley activada, comenzará a brotar. La semilla está lista. La tierra está preparada. Solo resta sembrar. Recuerda lo que aprendiste. La palabra no pide. Comanda. No implora. Gobierna. No espera permiso. Asume el dominio. Y cuando hablas así, cuando siembras así, el universo no tiene elección. Obedece. Porque estás hablando el lenguaje de la ley. Y la ley, una vez activada por la palabra correcta, con el ritmo correcto, con la autoridad correcta, no puede dejar de entregar. No por tu fuerza, sino por la obediencia perfecta de la sustancia divina al comando espiritual. La cosecha está en camino. La provisión se está organizando. Los canales se están abriendo. Aún no lo ves. Pero en lo invisible, el movimiento ya comenzó. Y cuando siembres la semilla que viene ahora, cuando la riegues con repetición, cuando la protejas con certeza, entonces lo que comenzó en lo invisible se completará en lo visible. Y verás. Y sabrás. Y testimoniarás que la ley nunca jamás falla. Porque la semilla, una vez plantada en la tierra fértil de la palabra alineada, siempre germina, siempre crece, siempre produce cosecha. Y tu cosecha está a punto de comenzar. Ahora la frase ancla. La semilla. El decreto que destruye la escasez y convoca la riqueza. No como teoría. Como ley. No como sugerencia. Como comando.
no como esperanza. Como sustancia hablada. No leerás esta frase como quien lee poesía. La declararás como quien siembra. Como quien gobierna. Como quien sabe que la palabra no regresa vacía. Prepárate. Respira. Alinéate. Y habla conmigo. La frase es esta, corta, directa, decretiva. Sin explicaciones. Sin excusas. Sin negociaciones con el miedo. La frase que, al pronunciarse con ritmo, con convicción, con autoridad espiritual, planta la semilla que la mayoría nunca osa sembrar. Habla despacio. Siente cada palabra descender al suelo invisible de la sustancia divina. Siente la vibración cambiar. Siente la ley activarse. Y di. Mi palabra crea riqueza. Ahora. Di nuevamente. No con prisa. No con duda. Con el ritmo de quien sabe que la ley obedece. Con el tono de quien gobierna, no de quien implora. Con la certeza de quien siembra en suelo fértil, no en el desierto. Respira. Y declara, mi palabra crea riqueza. Ahora. Y por tercera vez. Con aún más autoridad. Con aún más convicción. Porque la ley espiritual responde a la repetición sagrada. Responde a la voz que no vacila, que no pide permiso, que no se disculpa. Sino que comanda con el derecho divino de quien fue hecho a imagen del Creador. Habla, mi palabra crea riqueza. Ahora. Esta frase no es sugerencia. Es tecnología espiritual. Es la semilla que, al plantarse con este ritmo, con esta certeza, con esta autoridad, activa la ley de la manifestación. No porque mereciste. No porque trabajaste. Sino porque hablaste. Y la palabra, al alinearse con la verdad divina, al pronunciarse en el tono del dominio espiritual, al declararse sin contaminación de miedo, mueve la sustancia invisible a tomar forma visible. Observa cómo pronunciar esta frase. No alto. No gritado. Sino firme, calmo, con ritmo. Como quien firma un documento eterno. Como quien siembra una semilla que sabe que germinará. Como quien gobierna, no como quien suplica. Inspira profundo. Y al exhalar, pronuncia la frase. Deja que el aliento cargue la palabra. Deja que la vibración descienda a tu cuerpo. Deja que la ley escuche tu comando. Y al pronunciar, no analices. No cuestiones. No preguntes si funcionará. Porque la duda arranca la semilla. El análisis envenena el suelo. La pregunta cancela el decreto. Tú no siembras y después verificas si la semilla está creciendo. Tú siembras y confías. Tú riegas y esperas. Tú mantienes el ritmo y la cosecha viene. Siempre viene. Porque la ley no falla. Esta frase será tu nuevo ritmo. Tu nuevo aliento. Tu nueva identidad declarada. Al despertar, antes de cualquier palabra externa, la declaras. Al enfrentar cualquier decisión financiera, la repites. Al sentir que el miedo sube, la usas como espada. Al ver que la apariencia intenta contradecirte, la pronuncias con más fuerza. Porque esta frase no es solo para hoy. Es para siempre. Es tu nueva semilla. Tu nueva cosecha. Y cuando la pronuncies con ritmo, día tras día, algo cambiará. No solo en la cuenta bancaria. En tu vibración. En tu manera de caminar. En tu manera de hablar. Dejarás de andar como quien mendiga. Comenzarás a andar como quien gobierna. Y el universo, que siempre ha obedecido tu palabra, comenzará a entregar riqueza. No poco a poco. En oleadas. Porque sembraste en el suelo fértil. Porque regaste con repetición. Porque protegiste con silencio espiritual. Y la cosecha, por la ley infalible de la palabra, ha comenzado. No guardes esta frase para después. No esperes el momento perfecto. No esperes sentirte digno. Siembra ahora. Habla ahora. Declara ahora. Porque el momento perfecto es este. El suelo está listo. La sustancia está esperando. Y tu voz, finalmente alineada a la ley, está a punto de crear lo que la escasez intentó negar, lo que el miedo intentó esconder, lo que el mundo dijo que era imposible. Mi palabra crea riqueza.
Ahora. Esta es tu semilla. Esta es tu ley. Esta es tu cosecha. Y comienza en el instante en que hablas. Ahora tienes la semilla. Conoces la ley. Has pronunciado el decreto. Y solo queda una cosa, mantener el ritmo. Porque la semilla no germina por una única siembra. Germina por el riego constante, por la protección diaria, por el ritmo fiel de quien sabe que la cosecha no es negociable cuando el proceso es respetado. Y te daré ahora el desafío completo, los 7 días de la palabra semilla. No para probar la ley. Para activarla completamente en tu vida. Durante los próximos 7 días, caminarás como quien lleva el decreto en el corazón. Al despertar, antes de tocar el celular, antes de leer mensajes, antes de contaminarte con el ruido del mundo externo, siembras la semilla. Abres la boca y declaras en voz firme, con ritmo certero, con autoridad espiritual, mi palabra crea riqueza. Ahora. 3 veces. No con prisa. No apresurado. Con el ritmo de quien gobierna. Y el día comienza bajo el comando de la ley. Por la tarde, después de cualquier transacción financiera, después de cualquier gasto, después de cualquier movimiento de dinero, riegas la semilla. Declaras nuevamente, mi palabra crea riqueza. Ahora. Y bendices el dinero que salió, sabiendo que regresa multiplicado. Porque cuando hablas así sobre el dinero, cuando lo tratas como siervo obediente, cuando lo bendices en lugar de temerle, éste se multiplica. No por la lógica humana. Por la ley divina. Y por la noche, antes de dormir, sellas el día. Declaras por última vez, mi palabra crea riqueza. Ahora. Y esta frase entra en tu subconsciente, trabaja mientras duermes, siembra raíces en lo invisible. Y al despertar, la ley ya ha comenzado. Aún no lo ves. Pero en el campo de la sustancia espiritual, el movimiento ya está ocurriendo. Y en 24 a 72 horas las señales aparecerán. Una claridad. Una invitación. Una cancelación de deuda. Un movimiento inesperado. Algo que no vino por el esfuerzo, sino por el decreto. ¿Y cuál es tu identidad durante estos 7 días? Ya no eres el suelo seco. Eres el suelo fértil. Ya no eres el yo que mendiga. Eres el yo que gobierna. Ya no eres la voz que implora. Eres la voz que decreta. Y esta identidad debe ser sellada. Debe ser declarada. Debe ser pronunciada como testimonio de tu alianza con la ley. Por eso te pido que hagas algo ahora. No por compromiso superficial, sino como acto de activación espiritual. Escribe en los comentarios, yo soy semilla de la ley. Al escribir, sellas. Contratas con el universo. Declaras al campo invisible que comprendiste, que sembraste, que eres el suelo fértil donde la riqueza ahora germina. Este comentario no es para mí. No es para los demás. Es para la ley. Para la sustancia divina que guarda tu comando escrito, hablado, declarado. Y cuando escribas, sentirás algo. Un cambio. Un alivio. Una certeza. Porque ya no estás esperando. Has sembrado. Ya no estás implorando. Has decretado. Y si lo que encontraste aquí hoy fue exactamente lo que necesitabas, si sientes que por fin alguien habló de lo que nadie más habla con esta claridad, comparte este video con alguien que lleva tiempo luchando sin ver resultados. Con alguien que se esfuerza sin descanso y aún no ve el fruto. Con alguien que necesita recordar que la llave no está en el esfuerzo. Está en la palabra. Suscríbete, activa la campanita, y sé parte de esta comunidad que aprende a sembrar antes de ver. Porque lo que se construye aquí, semana a semana, es exactamente esto, un espacio donde la sabiduría espiritual de Florence Scovel Sin se encuentra con la vida real que vives hoy. Comienza ahora. No mañana. No el próximo lunes. Ahora. Pronuncia la frase ancla de nuevo. Siembra la semilla de nuevo. Y mantén el ritmo durante los próximos 7 días. Al final de estos 7 días, mirarás hacia atrás y verás que la escasez comenzó a morir. Que la riqueza comenzó a brotar. Que la ley, cuando es obedecida, nunca falla. Y sabrás que no fue casualidad. Fue porque sembraste. Fue porque hablaste.
Fue porque finalmente comprendiste que la palabra es la semilla. Y la semilla, cuando es sembrada en el suelo fértil de la autoridad espiritual, siempre, siempre produce cosecha. El decreto siempre vence a la duda. La palabra siempre vence al miedo. Y tú, que ahora cargas la semilla de la ley, que ahora pronuncias el comando de la riqueza, que ahora caminas como suelo fértil, ya has comenzado a cosechar. Aunque no lo veas todavía. Aunque no lo sientas todavía. La cosecha ha comenzado. Y pronto será visible. Y tú testimoniarás que la ley espiritual no es teoría. Es realidad. Y la realidad obedece a quien habla. Mi palabra crea riqueza. Ahora.